Vicente Fernández confesó en vivo el secreto más doloroso de su vida, y Silvia Pinal no pudo contener las lágrimas. Pero lo que nadie imaginaba era que esa confesión cambiaría para siempre la percepción que México tenía sobre estos dos titanes del entretenimiento. Era una noche de octubre de 2019, en los estudios de Televisa. Las cámaras captaron el momento exacto cuando el rey de la música ranchera, con 79 años y la vulnerabilidad de quien sabe que el tiempo se agota, decidió romper el silencio sobre algo que había guardado durante más de 4 décadas. Frente a él, Silvia Pinal, la última diva del cine de oro mexicano, con sus 88 años de sabiduría y elegancia inquebrantable, se convertía en testigo de una revelación que ningún mexicano esperaba escuchar en los años dorados de la televisión mexicana. Cuando los programas tenían alma y los artistas eran verdaderas leyendas, estos dos colosos compartían más que solo la fama. Compartían una historia secreta que había permanecido enterrada bajo décadas de profesionalismo y respeto mutuo. Vicente, el hombre que nunca mostró debilidad, que conquistó escenarios de todo el mundo con su voz imponente y su presencia de charro auténtico, estaba a punto de mostrar su lado más humano, más quebradizo, pero aquella noche algo había cambiado. Fuentes cercanas a la producción revelaron que Vicente llegó al foro con una determinación inusual. «Necesito decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo», le susurró al productor minutos antes de salir al aire. Silvia, quien había aceptado la invitación creyendo que sería una entrevista más sobre sus memorias y su legado, no tenía idea de lo que estaba por escuchar. En la injusticia del tiempo había sido cruel con ambos. Vicente luchaba contra los achaques de la edad y las críticas de quienes consideraban que su época había pasado. Silvia, por su parte, veía cómo las nuevas generaciones no valoraban su aporte monumental al cine y la televisión. Ambos habían sido testigos de cómo familiares y conocidos se acercaban más por interés que por cariño genuino. Como la industria que los había encumbrado ahora los trataba como reliquias del pasado. Lo que Vicente estaba a punto de revelar no solo los redimirían ante el público, sino que demostraría que detrás de las figuras públicas más admiradas de México existían personas con corazones gigantescos, capaces de gestos tan nobles que restaurarían la fe en la humanidad. Si tienes nostalgia de la televisión de verdad, cuando los artistas eran personas antes que productos, deja tu like ahora. Comenta nostalgia si ya sientes que esta historia va a tocarte el corazón. Suscríbete porque necesitas ver cómo termina esta revelación, que va a cambiar todo lo que creías saber sobre Vicente Fernández y Silvia Pinal. Esta historia nunca fue contada antes, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a renovar tu fe en que la bondad genuina aún existe en el mundo del espectáculo. Pero para entender cómo esta confesión fue posible y por qué Silvia Pinal lloró como nunca antes la habíamos visto, necesito contarte desde el principio una historia que comenzó décadas atrás, cuando nadie imaginaba que estos dos gigantes compartían un secreto tan hermoso. Para entender la magnitud de lo que sucedió esa noche, necesitamos regresar a los años dorados, cuando Silvia Pinal y Vicente Fernández eran más que estrellas. Eran instituciones vivientes de México. Silvia Pinal, nacida en 1931, había conquistado la pantalla grande desde los años 50, con películas que marcaron época. Viridiana de Luis Buñuel la catapultó a la fama internacional, pero fue en México donde se convirtió en la reina indiscutible. Sus telenovelas como Mujer, Casos de la Vida Real, que condujo durante más de una década en Televisión Azteca, la transformaron en la confidente de millones de hogares mexicanos. Cada domingo, las familias se reunían para escuchar las historias que Silvia narraba con esa elegancia única que solo ella poseía. Era una mujer que lo había tenido todo en fama, reconocimiento internacional, una carrera que abarcaba cine, televisión y teatro. En sus matrimonios con figuras como Gustavo Alatriste y Enrique Guzmán, habían sido seguidos por la prensa como cuentos de hadas modernos. Sus hijos, especialmente Alejandra Guzmán, heredaron su talento y carisma. Silvia era la matriarca indiscutible del espectáculo mexicano. Por su parte, Vicente Fernández había construido un imperio musical que trascendía fronteras. Desde que grabó su primer disco en 1966, Shenty se había convertido en la voz de México. Sus más de 50 álbumes, sus presentaciones en el Auditorio Nacional que se agotaban en minutos, sus actuaciones en palenques de todo el país donde la gente viajaba horas solo para escucharlo cantar Volver. Volver o El Rey era el último charro auténtico, el que nunca traicionó sus raíces de Huentitán, Jalisco. Vicente no era solo un cantante, era un fenómeno cultural. Sus películas rancheras habían sido taquilleras en toda Latinoamérica. En su rancho, Los Tres Potrillos, recibía a presidentes, artistas internacionales y gente común que llegaba buscando una foto con el ídolo. Era el patriarca de una dinastía musical con sus hijos Alejandro y Gerardo, siguiendo sus pasos. Ambos compartían algo más allá del éxito. Habían mantenido su esencia humana,
en un mundo que suele corromper. Silvia, con su elegancia natural y su capacidad para reinventarse en cada etapa de su vida. Vicente, con su sencillez de campesino que nunca perdió a pesar de la fama mundial. Pero los años 2010 trajeron desafíos inesperados. Silvia comenzó a enfrentar problemas de salud que la alejaron gradualmente de los reflectores. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, y algunos medios comenzaron a especular sobre su estado. La industria, siempre cruel con el paso del tiempo, empezó a tratarla como una reliquia del pasado en lugar de la leyenda viviente que era Vicente. Aunque seguía llenando auditorios, también sentía el peso de los años. Las críticas sobre su estilo anticuado, los comentarios sobre que era tiempo de retirarse, las comparaciones con artistas más jóvenes. En 2016, una caída en su rancho lo había dejado en silla de ruedas temporalmente, y algunos pensaron que era el fin de su carrera. Lo que nadie sabía era que, durante esos años difíciles, estos dos titanes habían desarrollado una conexión especial, una amistad silenciosa que se había forjado lejos de los reflectores y las cámaras, una amistad que tenía sus raíces en un momento específico del pasado, que ninguno había revelado públicamente en esa noche de octubre en Televisa. Con las cámaras rodando y México entero como testigo, Vicente finalmente había decidido que era momento de contar la verdad. Lo que el público mexicano nunca supo era que, detrás de las sonrisas y los aplausos, tanto Silvia como Vicente habían enfrentado la peor traición que puede sufrir una celebridad, el abandono de quienes más confiaban cuando más los necesitaban. Para Silvia, la década de 2010 había comenzado como una pesadilla silenciosa. Después de décadas siendo la matriarca respetada del espectáculo, algunos miembros de su propia familia empezaron a ver en ella más una carga que una bendición. Fuentes cercanas a la producción de Mujer, Casos de la Vida Real revelaron que, cuando su salud comenzó a declinar, ciertos familiares sugirieron que ya era hora de que descansara definitivamente, no por su bienestar, sino porque su imagen frágil podría afectar los contratos publicitarios familiares. Las tensiones escalaron cuando Silvia sufrió una caída en 2017, que la hospitalizó por varios días. Mientras México entero rogaba por su recuperación, algunos de sus seres queridos ya estaban discutiendo la redistribución de sus propiedades y derechos. La ven como una anciana que ya cumplió su ciclo, confesó un empleado doméstico que había trabajado para la familia durante décadas. No ven a la leyenda, solo ven facturas médicas y responsabilidades. La crueldad llegó a su punto más bajo cuando, durante su convalecencia, algunos familiares comenzaron a limitar sus visitas, alegando que necesitaba descanso, pero en realidad evitando las responsabilidades que conllevaba cuidar de ella. La mujer que había dado todo por su familia, que había financiado estudio, carreras y caprichos de hijos y nietos, se encontraba cada vez más sola en su propia casa. Vicente enfrentaba una traición diferente pero igualmente dolorosa. A pesar de haber construido el rancho Los Tres Potrillos como un imperio familiar, algunos de sus allegados comenzaron a ver su edad avanzada como una oportunidad de oro. Empresarios inescrupulosos, aprovechándose de su confianza natural, la presentaban contratos desventajosos diciéndole que, a su edad, cualquier oferta era buena, pero la puñalada más profunda vino de donde menos esperaba. Algunos miembros de su equipo de trabajo, personas en quienes había confiado durante décadas, comenzaron a filtrar información privada sobre su estado de salud a los medios, exagerando sus limitaciones físicas para crear una imagen de vulnerabilidad que pudiera justificar cambios en la administración de sus bienes. La gota que derramó el vaso fue cuando Vicente descubrió que ciertos asesores habían estado negociando a sus espaldas la venta de algunos de sus catálogos musicales, argumentando que don Vicente ya no está en condiciones de tomar decisiones comerciales importantes. El hombre que había construido su imperio canción por canción se enteraba de que querían despojarlo de su legado. Mientras aún respiraba, ambos íconos compartían el mismo dolor, habían dedicado sus vidas a construir dinastías familiares y profesionales, solo para descubrir que algunos de los beneficiarios de su generosidad los veían como obstáculos para sus propios intereses. La ingratitud los había golpeado en sus momentos más vulnerables. Lo que estos oportunistas no sabían era que Silvia y Vicente habían comenzado a comunicarse en privado, compartiendo no solo sus penas, sino también una determinación férrea de no dejarse vencer por la ingratitud. Se habían convertido en confidentes silenciosos, unidos por la experiencia compartida de ser leyendas vivientes tratadas como cargas muertas por algunos de sus propios seres queridos. Esa noche en Televisa, con las cámaras grabando cada gesto, Vicente había decidido que era momento de exponer no solo su dolor, sino también la increíble historia de solidaridad que había nacido de esa adversidad compartida. Lo que estaba a punto de confesar cambiaría para siempre la forma en que México veía a estos dos titanes.
El punto más bajo llegó en 2018, cuando ambos leyendas vivientes se encontraron enfrentando la soledad más absoluta, en los momentos que más necesitaban amor y compañía. Para Silvia Pinal. El 15 de diciembre de 2018 marcó el día más oscuro de su vida. Había sido hospitalizada nuevamente, esta vez por una infección respiratoria que los médicos calificaron como delicada, debido a su edad avanzada. Mientras los medios nacionales cubrían su estado de salud y millones de mexicanos encendían veladoras por su recuperación, la realidad dentro del hospital era devastadoramente diferente. Doña Silvia pasaba horas enteras mirando hacia la puerta, esperando visitas que no llegaban, reveló una enfermera que atendió su caso. Sus familiares más cercanos habían encontrado excusas para ausentarse, han compromisos laborales, viajes de negocios, asuntos urgentes que no podían posponerse. La mujer que había llenado pantallas durante décadas, que había sido el centro de atención de México entero, yacía en una cama de hospital viendo pasar las horas en un silencio que lastimaba más que cualquier dolor físico. Los pocos que la visitaban lo hacían de manera protocolaria, permaneciendo apenas unos minutos antes de marcharse con prisas inventadas. Se notaba que solo cumplían con la obligación, recordó el personal médico. Doña Silvia, que siempre había sido tan fuerte, tan elegante, comenzó a mostrar una tristeza que partía el alma. Mientras tanto, a 500 kilómetros de distancia, Vicente Fernández vivía su propio calvario en el rancho que había construido con tanto amor. La caída que había sufrido en 2016 había dejado secuelas más profundas de lo que se había hecho público. Algunos días, el dolor era tan intenso que no podía levantarse de la cama, pero había dado órdenes estrictas de que nadie revelara la verdadera extensión de sus limitaciones. Don Vicente se levantaba como podía, se arreglaba y salía al patio para que los empleados no lo vieran débil. Contó un trabajador del rancho que había estado con la familia durante más de 20 años, pero cuando creía que nadie lo veía, se le quebraba la voz del dolor. Un día lo encontré llorando en silencio en su estudio, rodeado de discos de oro y fotografías de toda una vida de éxitos, pero completamente solo. La soledad de Vicente se hizo más evidente cuando algunos de sus colaboradores más cercanos comenzaron a estar muy ocupados para acompañarlo en las tardes que antes dedicaban a conversar sobre música y vida. Las reuniones familiares se volvieron menos frecuentes, y cuando ocurrían se notaba la prisa de todos por terminar y marcharse. El rey de la música ranchera, acostumbrado a ser el centro de atención de multitudes, experimentaba el silencio más cruel en el de su propia casa. Lo más desgarrador era que ambos habían construido sus vidas alrededor de dar todo por los demás. Silvia había financiado carreras artísticas, había abierto puertas en la industria, había sido el refugio emocional de hijos y nietos en sus momentos difíciles. Vicente había empleado a familias enteras, había pagado estudios universitarios de hijos de trabajadores, había sido el padrino generoso de bodas, bautizos y sueños ajenos. Ahora, cuando ellos necesitaban esa misma generosidad de vuelta, se encontraban con agendas llenas de excusas y corazones vacíos de gratitud. La ingratitud no solo los había lastimado emocionalmente, los había sumido en una depresión silenciosa que amenazaba con apagar las últimas llamas de su espíritu legendario. Fue en diciembre de 2018, durante esas Navidades que fueron las más solitarias de sus vidas, cuando algo extraordinario comenzó a gestarse, algo que ninguno de los dos esperaba, algo que vendría de la persona más inesperada, y que cambiaría no solo sus últimos años, sino el significado mismo de lo que significa la verdadera amistad, la persona que cambiaría todo en las vidas. De estos dos íconos era alguien que jamás imaginaron que los estaba observando con el corazón partido. María Elena Vázquez, una humilde señora de 58 años que trabajaba como empleada de limpieza en los estudios de Televisa. Desde hacía más de 25 años, María Elena no era una fan común y corriente. Había crecido viendo las películas de Silvia Pinal en el pequeño cine de su pueblo en Michoacán, donde su familia se reunía los domingos para ver las funciones vespertinas. Doña Silvia era como una reina para nosotros, recordaba con lágrimas. En Lost, cuando yo era niña y mi papá se había ido a Estados Unidos a buscar trabajo, mi mamá ponía sus películas y nos decía que las mujeres también podíamos ser fuertes como ella. Vicente Fernández había sido la banda sonora de su vida. Se había casado bailando Amor de los Dos, había consolado sus penas cantando Volver en la cocina mientras preparaba la comida, había educado a sus 3 hijos con los valores de trabajo y humildad que predicaba el rey de la música ranchera. Don Vicente era la voz de México, pero también era la voz de mi corazón, confesaba mientras limpiaba los pasillos de Televisa durante décadas. María Elena había trabajado en silencio lagondo a las 4 de la madrugada para dejar impecables los estudios donde se grababan los programas. Había visto pasar a cientos de artistas, pero solo 2 habían logrado que su corazón se acelerara de emoción: en Silvia Pinal y Vicente Fernández. Cada vez que alguno de ellos visitaba los estudios,
Ella se las arreglaba para estar cerca, no para molestarlos, sino simplemente para verlos de cerca y confirmar que eran tan elegantes y sencillos como los imaginaban. Fue en enero de 2019 cuando María Elena comenzó a notar algo que la inquietó profundamente. Durante una grabación especial para conmemorar los 88 años de Silvia Pinal, la vio llegar a los estudios y se percató de que venía sola. Siempre había llegado acompañada de familiares, asistentes, personas que la rodeaban, recordó. Pero ese día llegó en un taxi, caminando despacio, como si le pesara el alma. Lo que más la conmovió fue ver a Silvia sentada en el camerino, después de la grabación, esperando sola a que llegaran por ella. Se veía tan pequeñita, tan frágil, mirando el teléfono como esperando una llamada que no llegaba, narró María Elena. Yo estaba limpiando el pasillo y escuché cuando le dijo a la maquillista: "Ya les habéis que termin. Espero que no se les haya olvidado venir por mí con Vicente". La revelación fue aún más impactante. En marzo de 2019, el cantante había venido a grabar un especial de televisión, y María Elena notó que, a diferencia de años anteriores, no tenía el séquito de siempre. Llegó con un solo acompañante que se veía más como empleado que como familia, observó. Y lo que me partió el corazón fue verlo en el estacionamiento después de la grabación, sentado en la camioneta, esperando a que llegara alguien por él. Pero el momento que la marcó para siempre fue cuando vio a Vicente intentando subir solo a la camioneta y casi caerse por el dolor en las piernas. Se agarró de la puerta y respiró hondo, como conteniendo el llanto, recordó María Elena. Ahí me di cuenta de que nuestros ídolos también sufren, también se sienten solos, también necesitan que alguien los cuide. En esa noche, María Elena llegó a su casa en Nesa y no pudo dormir. ¿Cómo era posible que dos personas que le habían dado tanto a México estuvieran pasando por eso? Se preguntaba una y otra vez. Sus propios hijos, que trabajaban en Estados Unidos, la llamaban cada semana y le enviaban dinero para que no necesitara nada. Si mis hijos, que no son famosos, me cuidan tanto, ¿cómo es que a don Vicente y doña Silvia los tienen abandonados? Esa madrugada, cuando María Elena tomó la decisión más valiente de su vida, haría algo para que estos dos gigantes del espectáculo supieran que no estaban solos, que aún había gente que los amaba de verdad. Lo que María Elena Vázquez hizo durante los siguientes meses fue tan hermoso y silencioso que ninguno de los dos íconos pudo sospechar jamás que tenían un ángel guardián trabajando en las sombras. Comenzó con pequeños gestos que parecían casual. Cada vez que Silvia Pinal tenía una cita médica o una grabación en Televisa, María Elena se las arreglaba para estar presente. Yo conocía todos los horarios, todos los movimientos del canal, explicó después. Sabía exactamente cuándo iba a llegar doña Silvia y me organizaba para estar ahí. Su primer acto de amor fue tan simple como devastador cuando vio que Silvia esperaba sola en el camerino. María Elena comenzó a llevarle una taza de té de manzanilla calientito. Disculpe, doña Silvia, le traje un tecito para el frío, le decía con la timidez de quien se acerca a una diosa. Está muy fresco afuera y pensé que le haría bien. Silvia, sorprendida por la gentileza, aceptaba el té con una sonrisa que María Elena jamás olvidaría. Gracias, hijita, qué detalle tan bonito, le respondía con esa elegancia que la caracterizaba. ¿Cómo te llamas? Cuando María Elena le dijo su nombre, Silvia repitió: An María Elena. ¡Qué nombre tan bonito! Gracias por cuidarme. Pero María Elena no se conformó con el té. Comenzó a investigar discretamente los gustos de Silvia, preguntando a maquillistas y estilistas. Descubrió que le encantaban las flores, especialmente las rosas blancas, pero que ya no recibía arreglos florales como antes. Entonces, con su sueldo de empleada de limpieza, María Elena comenzó a comprar una rosa blanca cada vez que sabía que Silvia estaría en los estudios. Doña Silvia, le traje esta rosita porque me recordó a usted en elegante y hermosa, le decía mientras le entregaba la flor. Silvia, visiblemente emocionada, aceptaba la rosa y la colocaba en su bolso como si fuera el regalo más preciado del mundo. Ay, María Elena, me hace sentir como una quinceañera, le decía con los ojos brillantes con Vicente Fernández. María Elena tuvo que ser más creativa. Sabía que él era un hombre de campo, acostumbrado a la sencillez, pero también sabía que estaba sufriendo físicamente. Entonces comenzó a llevarle remedios caseros que su abuela le había enseñado. Don Vicente, mi abuelita hacía té de hierbas para el dolor de huesos, le decía tímidamente. Si gusta, se lo dejo por si le sirve. Vicente, sorprendido por la atención, aceptaba el té y le preguntaba sobre su familia. ¿De dónde eres, muchachita? María Elena le contó que era de Michoacán, y Vicente inmediatamente conectó: tierra de gente trabajadora y noble, como mi Jalisco. Desde ese momento establecieron una conexión especial basada en sus raíces humildes, pero la acción más emotiva de María Elena ocurrió cuando se enteró de que Vicente había cancelado una presentación porque no se sentía bien. En esa noche, después de terminar su turno, María Elena fue a una iglesia cercana
y encendió una veladora. Virgencita, cuida a don Vicente, que le ha dado tanto a México, oró con fe absoluta, y si puedes, ayúdame a encontrar la manera de que sepa que no está solo en la respuesta. Llegó de forma inesperada. Una de las estilistas le comentó casualmente que Vicente había mencionado que extrañaba los tamales de su mamá, que habían fallecido años atrás. María Elena, que había aprendido a cocinar de pequeña para ayudar a su familia, decidió preparar tamales exactamente como los hacía su propia madre en Michoacán. Don Vicente, le traje unos tamalitos que hice ayer, le dijo con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi mamá decía que la comida hecha con cariño cura cualquier tristeza. Cuando Vicente probó los tamales, sus ojos se llenaron de lágrimas. Saben igualito a los de mi mamá, murmuró con la voz quebrada. Muchas gracias, María Elena. Hacía años que no probaba algo tan rico. Lo que ninguno de los dos sabía era que María Elena había comenzado a coordinar sus horarios para estar presente en cada visita de ambos. Había sacrificado horas de descanso, había usado sus propios ahorros para comprar las flores y los ingredientes, y había puesto su corazón entero en cada pequeño gesto, pero su plan más ambicioso estaba por venir. María Elena había decidido que era momento de hacer algo que cambiaría para siempre la vida de sus dos ídolos, algo que requería más valor del que jamás había tenido. En septiembre de 2019, María Elena Vázquez tomó la decisión más atrevida de su vida. Haría que Vicente Fernández y Silvia Pinal se encontraran cara a cara para compartir algo que ninguno de los dos esperaba, algo que les devolvería la fe en la humanidad. La inspiración llegó cuando María Elena escuchó una conversación que le partió el alma. Silvia Pinal había llegado temprano a una grabación y estaba hablando por teléfono en el camerino. Ya sé que están ocupados, no se preocupen, decía, con voz cansada. Solo quería saber si van a venir a cenar el domingo. No es urgente, está bien. Hablamos después. María Elena, que estaba limpiando el pasillo, vio cómo Silvia colgó el teléfono y se quedó mirando su reflejo en el espejo del camerino. Ay, Silvia, se dijo a sí misma, ya nadie tiene tiempo para ti. En ese momento la elegante diva, que había conquistado pantallas internacionales, se veía como lo que realmente era, una abuela de 88 años que solo quería compañía 2 semanas después. María Elena fue testigo de una escena similar con Vicente. El cantante había terminado una entrevista y estaba en el estacionamiento esperando a que llegaran por él. Cuando su teléfono sonó, respondió con esperanza, «Ya vienen por mí, ¿qué pasó?» No se preocupen, consigo un taxi. Está bien. Nos vemos en casa». Vicente colgó y suspiró profundamente. María Elena, que había salido a vaciar la basura, lo escuchó murmurar a Vicente, «Ya estás viejo y estorbas a todos». El rey de la música ranchera, el hombre que había llenado estadios con su presencia imponente, estaba parado solo en un estacionamiento sintiéndose invisible en esa noche. María Elena llegó a su casa y tuvo una revelación. Estos dos ángeles están sufriendo lo mismo, pensó. Los dos están solos, los dos necesitan cariño, los dos son las personas más buenas que he conocido en mi vida. ¿Por qué no pueden conocerse mejor y ser amigos de verdad? María Elena sabía que ambos se conocían profesionalmente, habían coincidido en eventos y galas a lo largo de los años, pero nunca habían tenido la oportunidad de conversar realmente, de conocerse como personas más allá de las cámaras y los reflectores. Entonces, comenzó a planear algo extraordinario. Primero, habló por separado con cada uno de ellos, plantando semillas de curiosidad. Con Silvia, mientras le llevaba su té de manzanilla, le comentó doña Silvia, «¿Usted conoce bien a don Vicente Fernández?» Silvia respondió, «Claro, hijita, es un gran artista. Hemos coincidido muchas veces, pero siempre en eventos muy formales. Es que él la admira mucho», mintió piadosamente María Elena. «El otro día estaba aquí y mencionó que usted es la última gran diva del cine mexicano, que no hay nadie como usted». Los ojos de Silvia se iluminaron. «Divida. Dijo eso. Qué lindo. Él también es único. Un verdadero caballero». Con Vicente, María Elena usó la misma estrategia. «Don Vicente, ¿usted ha platicado alguna vez con doña Silvia Pinal?» Vicente sonrió un poquito. «Siempre en eventos donde hay mucha gente. Pero esa señora es una leyenda. Le tengo mucho respeto. Es que ella lo admira muchísimo, la de yo María. Elena dice que usted es el último charro de verdad, que ya no hay hombres como usted». Vicente se irguió con orgullo. «¿En serio? Qué honor que una dama como ella piense eso de mí». Durante las siguientes semanas, María Elena comenzó a coordinar discretamente las visitas de ambos a Televisa. Cuando sabía que Vicente tendría una grabación, le sugería a los productores que sería bonito tener también a Silvia. «Pero las tomas de archivo», decía inocentemente, «se verían padrísimos juntos, representan lo mejor de México». Su plan maestro se activó cuando se enteró de que Televisa estaba preparando un programa especial sobre las leyendas vivientes de México. Para octubre de 2019, a María Elena habló con el productor, un señor que la conocía desde hacía años y respetaba su opinión. «¿Sabe qué sería increíble? Que don Vicente y doña Silvia platiquen en vivo, como amigos, sin preguntas preparadas.
solo que conversen. El productor consideró la idea. ¿Crees que funcionaría? María Elena asintió con convicción. Ande aseguro que sería el programa más emotivo que hayan hecho. Estos dos tienen tanto que contarse. Lo que María Elena no les dijo a ninguno de los dos era que había preparado algo especial para esa noche. Algo que requería el valor que solo el amor verdadero puede dar. La noche del 15 de octubre de 2019, los estudios de Televisa fueron testigos de uno de los momentos más emotivos en la historia de la televisión mexicana. Lo que comenzó como una entrevista tradicional se convirtió en una confesión que nadie, ni siquiera María Elena, había anticipado. Silvia Pinal llegó primero, elegante como siempre, pero María Elena notó algo diferente en sus ojos, a una chispa de expectativa que no había visto en meses. María Elena, hijita, le dijo al verla, me da mucha ilusión platicar con don Vicente. Hace tanto que no tengo una conversación de verdad con alguien de mi generación. Vicente llegó 30 minutos después, vestido con su traje charro tradicional, pero caminando más despacio de lo usual. María Elena se acercó con su característico cariño. Don Vicente, ¿cómo se siente? Él sonrió nervioso. Muchachita, no sé por qué, pero siento que esta noche va a ser especial. Lo que ninguno de los dos sabía era que María Elena había preparado una sorpresa que cambiaría todo. Durante semanas había estado recolectando fotografías, recortes de periódicos y recuerdos de ambos artistas que había encontrado en los archivos de Televisa. Había creado un álbum artesanal con momentos de sus carreras que pocos recordaban. En Silvia en sus primeras películas, Vicente en sus inicios cantando en palenques pueblerinos en cuando las cámaras comenzaron a rodar. La conversación fluyó naturalmente. Hablaron de los tiempos dorados de la televisión, de cuando los artistas eran familia, de cuando el público los amaba sin reservas, pero fue cuando el conductor les mostró el álbum que María Elena había preparado que algo mágico comenzó a suceder. ¿Quién hizo esto?, preguntó Silvia, hojeando las páginas con asombro. Miren, aquí estoy en Viridiana. Tenía apenas 30 años. Vicente se acercó para ver mejor. Y aquí estoy yo en mi primer programa de televisión en 1967. ¿Quién guardó todas estas memorias? Fue entonces cuando el conductor reveló, esto lo hizo María Elena Vázquez, una empleada de Televisa que los admira profundamente. Ella pensó que les gustaría recordar juntos estos momentos. Silvia y Vicente se miraron sorprendidos. María Elena, ¿la señora que me trae té?, preguntó Silvia. ¿La que me lleva tamales?, añadió Vicente. Ambos comenzaron a entender que habían compartido el mismo ángel guardián sin saberlo. Pero fue en ese momento cuando Vicente tomó una decisión que nadie esperaba. Silvia le dijo con voz temblorosa, tengo que contarte algo que nunca le he dicho a nadie, algo sobre ti que me ha emocionado durante décadas. Las cámaras captaron el momento exacto cuando Silvia se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué es, Vicente? Vicente respiró profundamente y comenzó a hablar. En 1985, cuando mi hijo Gerardo estaba muy enfermo en el hospital, yo no tenía dinero suficiente para el tratamiento que necesitaba. Fueron días muy duros, los más oscuros de mi vida. Una noche, estaba en la capilla del hospital rezando, cuando una enfermera se me acercó y me dijo, señor Fernández, no se preocupe por los gastos. Una benefactora anónima se ha hecho cargo de todo. Silvia comenzó a cambiar de expresión, como si estuviera recordando algo. Vicente continuó con lágrimas en los ojos. Durante años, traté de averiguar quién había sido mi ángel salvador. Ofrecí dinero, busqué por todas partes, pero nunca pude saberlo. Lo único que la enfermera me dijo fue, Anne es una señora muy elegante, una actriz muy famosa, pero pidió que nunca se supiera su nombre. En las cámaras enfocaron a Silvia, quien ya tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Vicente la miró directamente. En Silvia, ¿fuiste tú? El silencio en el estudio fue absoluto. México entero contuvo la respiración. Silvia, con la voz quebrada por la emoción, susurró en Vicente, John, sí fui yo. El llanto de Vicente fue inmediato e incontenible. El hombre que nunca había mostrado debilidad en público se desplomó emocionalmente. Silvia, tú salvaste a mi hijo Gerardo, está vivo. Gracias a ti. ¿Cómo puedo agradecerte algo así? Silvia, también llorando, le tomó las manos a Vicente. Yo tenía todo en la vida, pero sabía que tú estabas sufriendo. Una madre no puede ver a otra madre sufrir. Poor Angie. Lo hice porque te admiraba, porque sabía que eras un buen hombre. Las cámaras de Televisa captaron el momento cuando estos dos gigantes del espectáculo se abrazaron como los amigos que siempre debieron ser, unidos por un acto de amor que había permanecido en silencio durante 34 años. Lo que sucedió después de esa confesión en vivo transformó no solo las vidas de Vicente Fernández y Silvia Pinal, sino que renovó la fe de millones de mexicanos en la bondad humana. Las redes sociales explotaron inmediatamente. El video de la confesión de Vicente se volvió viral en cuestión de horas, acumulando millones de reproducciones en YouTube, Facebook y TikTok. Los comentarios eran un río de lágrimas y bendiciones.
Esto es lo que México necesitaba ver. Así eran los artistas de antes, con corazón. Silvia Pinal es un ángel en la tierra, pero la transformación más hermosa ocurrió en sus vidas. Pues no. A los pocos días de la transmisión, ambos comenzaron a recibir una avalancha de amor que no habían experimentado en años. Las familias que los habían abandonado regresaron avergonzadas. Pero lo más importante fue que encontraron en el otro la compañía genuina que tanto habían buscado. Vicente le propuso a Silvia algo que conmovió a todo México en Silvia. Quiero que vengas a Los Tres Potrillos cuando quieras. Mi casa es tu casa. Para siempre. Silvia aceptó con una sonrisa que irradiaba felicidad y tú tienes las puertas abiertas de mi hogar, Vicente. Somos familia. Ahora, María Elena Vázquez se convirtió en la heroína silenciosa de esta historia. Cuando los medios descubrieron su papel en unir a estos dos íconos, ella se mantuvo humilde. Yo solo quería que supieran que no estaban solos. Ellos se merecían conocer la verdad del amor que se tenían. Vicente y Silvia insistieron en que María Elena fuera reconocida. En una ceremonia emotiva en Los Tres Potrillos, Vicente la nombró madrina honoraria de la familia Fernández, mientras Silvia la declaró hija del corazón. María Elena, tú fuiste nuestro ángel guardián cuando más lo necesitábamos, le dijo Silvia con lágrimas de gratitud. En la transformación de Vicente fue notable. El hombre que había estado sumido en la soledad y el dolor físico, encontró una nueva energía. Silvia me devolvió las ganas de vivir, confesó en una entrevista. Posterior. Saber que durante todos estos años tenía una amiga tan especial, que había hecho algo tan hermoso por mi familia, me llenó de una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por su parte, Silvia experimentó una renovación que sorprendió a todos. San Vicente me recordó que la generosidad que uno da siempre regresa multiplicada, declaró. Durante años me sentí sola, pero resulta que tenía el mejor amigo del mundo y no lo sabía. Los dos comenzaron a verse regularmente. Vicente visitaba a Silvia en la Ciudad de México, y ella viajaba frecuentemente al rancho en Jalisco. Sus conversaciones telefónicas se volvieron diarias, compartiendo no solo recuerdos del pasado, sino planes para el futuro. Juntos crearon la Fundación Ángeles Silenciosos, dedicada a ayudar a artistas veteranos que se encontraran en situaciones difíciles. Nadie debería pasar por la soledad que nosotros vivimos, explicó Vicente. Si podemos evitar que otros artistas se sientan abandonados, habremos hecho algo bueno. La fundación tuvo su primera beneficiaria en la propia María Elena, a quien le otorgaron una beca completa para que su nieta menor pudiera estudiar medicina. Usted nos enseñó que los verdaderos milagros los hacen las personas comunes, con corazones extraordinarios, le dijo Silvia durante la entrega. El impacto en sus familias también fue profundo. Los hijos y nietos que habían estado demasiado ocupados regresaron arrepentidos, pero Vicente y Silvia habían aprendido a valorar más la calidad que la cantidad de las relaciones. Ahora sabemos quién nos quiere de verdad, comentó Vicente. En sus apariciones públicas juntas se convirtieron en eventos especiales. Cuando aparecieron en el Auditorio Nacional para un homenaje conjunto, el público les dedicó una ovación de pie que duró más de 10 minutos. México celebraba no solo su talento, sino su humanidad. La amistad entre Vicente y Silvia se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el país. En tiempos de división y negatividad, estos dos gigantes demostraron que el amor genuino y la gratitud pueden transformar vidas, incluso a los 88 y 79 años respectivamente. Creíamos que ya habíamos vivido todo, reflexionó Silvia, pero resulta que lo más hermoso de nuestras vidas apenas estaba comenzando. 6 meses después de esa confesión que conmovió a México entero, Vicente Fernández y Silvia Pinal han demostrado que los verdaderos finales felices existen y que nunca es tarde para encontrar la amistad más pura hoy. En junio de 2020, Vicente y Silvia se hablan por teléfono todas las mañanas. Buenos días, comadre, le dice Vicente. Buenos días, compadre del alma, le responde Silvia. Sus conversaciones duran entre 1 y 2 horas, hablando de todo, desde recetas de cocina hasta planes para ayudar a más artistas veteranos. Han creado una rutina hermosa donde se cuidan mutuamente, recordándose tomar medicamentos, preguntándose cómo durmieron, compartiendo las pequeñas alegrías de cada día. A los domingos se han vuelto sagrados para ellos. Si Silvia está en la Ciudad de México, Vicente viaja para acompañarla a misa y almorzar juntos. Si ella está en Los Tres Potrillos, pasan el día cantando canciones de sus épocas doradas, riéndose como adolescentes y planeando nuevas formas de ayudar a otros. A María Elena Vázquez, su ángel guardián, ahora es considerada parte de ambas familias. San Vicente le construyó una casita en su rancho para que la visite cuando guste, y Silvia le puso su nombre a una de las becas de su fundación. María Elena nos enseñó que los milagros no bajan del cielo, los hacen las personas buenas que nos rodean, dice Vicente cada vez que cuenta la historia. En la Fundación Ángeles Silenciosos ha ayudado ya a más de 200 artistas
veteranos que se encontraban en situaciones difíciles. Cada historia de ayuda la revisan personalmente Vicente y Silvia, asegurándose de que ningún artista que haya dado alegría a México termine sus días en soledad o necesidad. Pero la lección más poderosa de esta historia va más allá de él. Vicente y Silvia han demostrado que la gratitud tiene el poder de sanar heridas que parecían incurables, que la bondad sembrada siempre da frutos, aunque tarden décadas en florecer, y que los verdaderos tesoros de la vida no son la fama o el dinero, sino las personas que nos aman de verdad. Durante años creí que mi mayor logro había sido mi carrera, reflexiona Silvia. Pero ahora sé que mi mayor bendición es la amistad de Vicente. Por su parte, el rey de la música ranchera dice, pensé que ya había vivido todo, pero la comadre Silvia me enseñó que todavía me faltaba vivir lo más bonito, una amistad sin interés, pura y verdadera. Su historia nos recuerda que en estos tiempos, donde todo parece superficial y momentáneo, donde las redes sociales han reemplazado las conversaciones de corazón, donde muchos ancianos son vistos como cargas en lugar de tesoros vivientes, aún existen personas capaces de los gestos más nobles. Así llegaste hasta aquí. Eres parte del 3% de personas que todavía creen en las historias que restauran la fe en la humanidad. Comenta la bondad. Aún existes y esta historia tocó tu corazón y te recordó que siempre hay razones para seguir creyendo en la gente buena. Anal SUSCR y BIRTE a nuestro canal. Estás apoyando más historias como esta, historias que rescatan los valores de la televisión de antes, cuando los artistas eran ejemplos de vida y no solo productos comerciales. Tenemos cientos de relatos similares de los bastidores de la televisión mexicana. Historias de solidaridad, generosidad y amor verdadero que necesitan ser contadas. Comparte esta historia con tus padres, tus abuelos, con esa persona que necesita recordar que la bondad todavía existe en el mundo. En una época donde las noticias están llenas de negatividad, necesitamos más historias como la de Vicente, Silvia y María Elena. Vicente Fernández y Silvia Pinal nos dejaron la lección más hermosa. A la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das sin esperar nada a cambio, y la verdadera amistad no tiene edad, solo tiene corazón. Si sonreíste, si lloraste, si por un momento recuperaste la fe en que las personas buenas todavía existen y hacen milagros silenciosos, entonces esta historia cumplió su propósito, recordarnos que México sigue siendo el país de la gente noble, generosa y de buen corazón, como decía nuestra querida Silvia Pinal en La Vida. Lo que importa no es cuántos aplausos recibes, sino cuántos corazones logras tocar. Y sin duda, esta historia ha tocado millones de corazones en todo México y Latinoamérica.